Bautismo infantil, ¿voluntad de Dios o invención humana? Hermanos y hermanas, hoy abordaremos una pregunta que inquieta a muchos cristianos. ¿Es el bautismo infantil voluntad de Dios o invención humana? Para comprender la verdad, no debemos recurrir a la tradición ni a las opiniones humanas, sino a la palabra de Dios misma. Esta sagrada escritura nos revela que el bautismo forma parte del gran pacto del Señor con su pueblo, un pacto que se extiende a los hijos de los creyentes. Antes de comenzar, por favor, indiquen desde qué país nos escuchan. Que disfruten de la transmisión y reciban las bendiciones de Dios. Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, hoy dirigiremos nuestros corazones y mentes al gran misterio del bautismo, a su fundamento en la palabra de Dios. Cuando hablamos de bautismo, no nos referimos a una invención humana ni a una tradición inventada en siglos posteriores. Hablamos del pacto que el Señor estableció con su pueblo en la antigüedad, el cual fue plenamente revelado en el Nuevo Testamento. La palabra de Dios nos testifica claramente que el bautismo no es un mero rito externo, sino un signo visible de la gracia invisible, un sello de la alianza, que se aplica no por iniciativa humana, sino por la voluntad del Señor mismo. Recordemos que ya en el Antiguo Testamento, el Señor selló a su pueblo con la señal de la alianza, la circuncisión. En la carta a los Colosenses, el apóstol Pablo relaciona directamente esta antigua señal con el bautismo, diciendo, «En él también fuisteis circuncidados, con una circuncisión no hecha por manos humanas, al despojaros del cuerpo del pecado, la circuncisión de Cristo, y habiendo sido sepultados con él en el bautismo. En él también fuisteis resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios». El apóstol indica claramente que la circuncisión dada a Abraham y a sus descendientes fue un tipo y un anticipo del acto espiritual que tiene lugar en el bautismo. Si en el Antiguo Testamento la alianza incluía no solo a los adultos, sino también a los bebés, al octavo día, cada niño era llevado para recibir el sello de la circuncisión. ¿Quedarían repentinamente excluidos los niños en el Nuevo Testamento, donde la gracia se revela en toda su plenitud? ¿Acaso Dios, quien le dijo a Abraham, «Estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti por todas las generaciones, como pacto eterno, para ser tu Dios y tu descendencia después de ti», ha cambiado de repente? No, hermanos y hermanas, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si en el Antiguo Testamento el Señor incluyó a los niños en el pacto, cuanto más en el Nuevo Testamento tienen derecho a esta sagrada participación. Observen cómo esto se refleja en la enseñanza de los apóstoles. En el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles, y el pueblo, asombrado por lo que había oído, preguntó, «¿Qué haremos, hermanos y hermanas?» Pedro respondió, «Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame». Nota, el apóstol no limita la gracia a los adultos, él dice explícitamente que esta promesa también aplica a sus hijos. Dios no excluye a los pequeños de su alianza. Desde el principio, la Iglesia ha comprendido que la gracia se extiende a todas las generaciones y que los niños entran en este círculo de misericordia junto con sus padres. Algunos dirán, pero en los Hechos de los Apóstoles nunca se dice explícitamente que los bebés fueran bautizados. Leamos con más atención. Cuando el apóstol Pablo predicó el Evangelio en casa de Lidia, leemos, Lidia fue bautizada, y su familia. Los hogares no son solo hombres y mujeres adultos, sino toda la familia, todo el hogar, como se entendía en la cultura oriental, sirvientes, niños, todos los miembros de la familia. De igual manera, se dijo del carcelero de Filipos, él y toda su familia fueron bautizados. Lucas, un historiador confiable, no escribe que solo se bautizaron quienes podían profesar la fe conscientemente, sino toda la familia, porque la gracia de Dios se extiende a todos los que viven bajo el techo de un cabeza de familia creyente. Para los judíos y los primeros cristianos, era natural pensar en términos de familias, generaciones, no de individuos separados. Vemos aquí una profunda continuidad. En el Antiguo Testamento, los niños eran circuncidados y, por lo tanto, se convertían en parte del pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento, tanto bebés como adultos son bautizados y, por lo tanto, pasan a formar parte de la Iglesia de Cristo. El Señor no espera a que un bebé crezca y diga las palabras adecuadas para bendecirlo. Lo bendice antes de que entienda nada. ¿Acaso Cristo mismo no dijo, «Dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios»? ¿No los tomó en brazos,
les impuso las manos y los bendijo? ¿No dijo, dejad que vengan cuando tengan edad suficiente para entender? No, dijo, de los tales es el reino de Dios. Amados, debemos entender, el bautismo no es iniciativa nuestra, sino obra de Dios. No ofrecemos a Dios nuestra madurez ni nuestro entendimiento, aceptamos su don. Y un bebé es la imagen más contundente de la verdadera fe, no puede aportar nada, no tiene mérito, solo recibe. Un adulto puede engañarse pensando que la fe es su logro. Pero un bebé demuestra, la fe es aceptar un don, son manos abiertas que no contienen nada. Por lo tanto, el bautismo infantil no es una invención humana, sino un testimonio de que la salvación es por gracia, no por obras. Recordemos, hermanos y hermanas, lo que escribe el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, porque el esposo incrédulo es santificado por la esposa creyente, y la esposa incrédula es santificada por el esposo creyente. De otra manera, sus hijos serían impuros, pero ahora son santos. Pablo es claro, los hijos de padres creyentes ya pertenecen a la santidad de Dios, ya están santificados por la alianza, y el bautismo es el sello de esta posición. No son una gracia ajena, sino que pertenecen al pueblo de Dios desde el principio. Al comprender todo esto, nuestros corazones se llenan de gratitud. Vemos que el Señor actúa con fidelidad y constancia. No abandona a los pequeños, los incluye en su pacto. Y nosotros, como Iglesia, debemos ser fieles a su voluntad, bautizando a los infantes como señal de que la gracia de Dios es más fuerte que el entendimiento humano y más amplia que nuestra limitada imaginación. Que nadie diga que el bautismo infantil es una tradición humana tardía. Se basa en la propia Sagrada Escritura, una continuación de la circuncisión del Antiguo Testamento, un cumplimiento de la promesa hecha a Abraham, una práctica atestiguada en los Hechos de los Apóstoles, una enseñanza confirmada por los apóstoles. Aquí vemos la voluntad de Dios, no una invención humana. Por lo tanto, hoy, al reflexionar sobre el bautismo, debemos regocijarnos de que el Señor nos acepte no según nuestra inteligencia, ni según nuestra edad, sino según su misericordia. Él dijo, yo seré tu Dios y tu descendencia después de ti. Y esta palabra permanece para siempre. Que el bautismo de nuestros hijos no sea una formalidad para nosotros, sino un recordatorio vivo de que nuestro Dios es un Dios fiel de pacto, que su gracia se extiende de generación en generación, que su misericordia es eterna y su promesa inquebrantable. Queridos hermanos y hermanas, al continuar nuestra reflexión sobre el bautismo infantil, debemos profundizar en su significado teológico. Si en la primera parte hablamos de los fundamentos bíblicos de esta práctica, ahora es importante comprender su significado interior y su esencia espiritual. Después de todo, el bautismo infantil no es un mero rito realizado por costumbre o por orden externo. Expresa la profunda verdad de que la salvación siempre comienza con la gracia de Dios, no con la iniciativa humana. Cuando llevamos a un niño a la pila bautismal, no profesamos su intelecto ni su voluntad, sino la fidelidad y la misericordia de Dios, que se extienden incluso a quienes aún no pueden hablar, pensar ni creer conscientemente. Piensen, hermanos y hermanas, si la salvación dependiera únicamente de la decisión humana, ¿quién de nosotros podría esperar la vida eterna? Incluso un adulto, dotado de razón, a menudo duda, cae y peca, su fe es débil. Sin embargo, la Sagrada Escritura dice claramente, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Y si es un don, no se da según méritos, ni según obras, ni según la capacidad de comprensión de la persona. El don se da porque Dios ama y muestra misericordia. Por lo tanto, un niño es un claro símbolo de la verdadera fe. No pueden jactarse de sus méritos, no pueden decir, me he ganado la salvación. Solo aceptan, demostrando así que toda persona llega a Dios precisamente así, con las manos vacías. La salvación no es una recompensa por las buenas obras, ni una corona por los esfuerzos espirituales, sino un don puro. El niño cuyos padres lo llevan a la pila bautismal aún no ha hecho ni una sola buena obra, ni una sola mala, aún no ha tenido tiempo de pecar conscientemente ni de demostrar fe por decisión propia. Pero Dios, en su misericordia, lo acepta, lo sella con el sello de la alianza para mostrarnos a todos que nadie puede merecer su amor, siempre precede a nuestras obras. Este fue el caso de Abraham, de quien la Escritura dice, Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia. Su justicia no fue resultado de la circuncisión llegó después, como sello de fe. Por lo tanto, el bautismo es el sello de la promesa de Dios, dado antes de que una persona pueda manifestar sus poderes.
Esta es una verdad maravillosa, no es el hombre quien actúa en el bautismo, sino Dios. Podemos pensar que bautizamos niños, pero en realidad es el Señor mismo quien los acoge en su alianza. Él es el primero en extender su mano, el primero en decir, eres mío. Es su iniciativa, su voluntad, su amor. La participación humana en este sacramento es mera obediencia. Los padres traen al niño, la iglesia reza, el sacerdote realiza el rito, pero la fuerza activa sigue siendo Dios mismo, quien a través del agua y la palabra revela su gracia. Por lo tanto, el bautismo infantil nunca puede considerarse una invención humana. Se basa en la verdad eterna, lo amamos porque Él nos amó primero. Hermanos y hermanas, vean cuántas veces los adultos nos enorgullecemos de nuestra fe. Pensamos, tomé una decisión, seguí a Cristo, di un paso. Pero un niño nos enseña lo contrario. No hizo nada, y aún así recibió la gracia. Y con esto, Dios nos recuerda, la salvación no consiste en dar el primer paso nosotros mismos, sino en permitir que Él se acerque a nosotros. El bautismo infantil expone nuestro orgullo, rompiendo la ilusión de que la fe es un logro nuestro. Muestra claramente, todo es un don de Dios. Un niño no puede ganarse la salvación por sus propias obras, sino que a través de la fe de sus padres y de la comunidad de la Iglesia, es introducido en la familia de la alianza. Debemos recordar que Dios obra no solo individualmente, sino también a través de generaciones. Le dijo a Abraham, yo seré tu Dios y tu descendencia después de ti. Y yo seré tu Dios. Esta promesa perdura hasta nuestros días. Los padres, con fe, acercan a sus hijos a Dios para que desde la infancia estén bajo la gracia, bajo la protección de la alianza, para que desde los primeros días de vida la palabra de Dios resuene en ellos, eres mío. Pero aquí, hermanos y hermanas, es importante decir, el bautismo no es magia. No funciona mecánicamente, por sí solo. Este es el sello de la promesa de Dios, que debe revelarse en la vida del niño mediante la educación en la fe, la enseñanza de la palabra de Dios y la participación en la vida de la Iglesia. Los padres hacen el voto de criar a sus hijos en la fe, y la Iglesia, junto con ellos, asume la responsabilidad de ello. Pero el comienzo siempre está en Dios, y el bautismo testifica que la misericordia divina es lo primero. Así, cuando vemos a un niño en la pila bautismal, vemos la prueba de una gran verdad: el reino de Dios pertenece a quienes son como ellos. Cristo dijo, en verdad les digo que si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Esto significa que la indefensión y la apertura de los niños son una imagen de la verdadera fe. El bautismo infantil no es una excepción a la regla, sino la encarnación del espíritu mismo del Evangelio, que proclama, la salvación es gratuita y para todos. Por lo tanto, podemos decir con valentía, el bautismo infantil no es una invención humana. Es el sello de la promesa de Dios, un testimonio de su fidelidad, una señal de que la gracia siempre precede a nuestras acciones. Y aunque esto pueda ser un obstáculo para algunos, para nosotros es motivo de alegría y gratitud. Después de todo, si Dios acepta a los niños, significa que nos acepta no por nuestras obras ni por nuestros méritos, sino por su eterna misericordia. Queridos hermanos y hermanas, tras haber aprendido los fundamentos del bautismo infantil en la Sagrada Escritura y revelado su significado teológico, es hora de abordar el aspecto práctico de esta verdad. Al fin y al cabo, la fe sin obras está muerta, y todo sacramento requiere continuidad en nuestras vidas. El bautismo infantil no es el fin ni el punto de partida, sino el comienzo de un camino en el que el Señor espera la participación de los padres, la familia y toda la Iglesia. Dado que el Señor nos ha otorgado su gracia y ha sellado a un niño con el sello de la alianza, significa que nos llama a la responsabilidad, para que la promesa no se quede en palabras vacías, sino que se revele en la vida de una persona específica. Los padres que llevan a un niño a la pila bautismal hacen el juramento de criarlo en la fe. Este juramento no debe olvidarse ni formalizarse. El bautismo no es un seguro para el futuro ni una garantía de salvación si la persona no crece en la fe. Es una semilla que debe sembrarse en el corazón del niño para que luego dé fruto. Sin embargo, para que esto suceda, los padres tienen el deber de nutrirla con la oración, la enseñanza y el ejemplo de sus propias vidas. Un niño aprende la fe no solo de la Biblia, sino sobre todo del comportamiento de sus padres. Si un padre y una madre oran, leen las Sagradas Escrituras, participan en el culto y se comportan con amor y respeto ante Dios, el niño la interiorizará. Si los padres son indiferentes a la vida espiritual, los votos hechos en la pila bautismal se quedan en lugares comunes vacíos y el bautismo se convierte en una formalidad.
Por lo tanto, les advierto, queridos hermanos y hermanas, que no piensen que el bautismo es un rito mágico que salva automáticamente. No, el bautismo es el comienzo de un camino espiritual, y que este camino se revele al niño depende de la fe y la obediencia de los padres. Se puede establecer una analogía: si un bebé recibe un nombre, pero nadie le pone nombre, permanece muerto. De igual manera, se administra el bautismo, pero si no se transforma en vida, el sello de la alianza queda solo como una señal externa. El Señor nos confía lo más preciado, las almas de los niños, y debemos ser fieles administradores de su gracia. Pero aquí es importante recordar algo más: los padres no están solos en esta labor. Durante el bautismo, toda la comunidad está presente. La Iglesia da testimonio de que acoge al niño en sus brazos. No somos meros espectadores de este sacramento, somos participantes. Cada uno de nosotros es responsable de asegurar que los niños bautizados en nuestra comunidad no se pierdan en el mundo, sino que encuentren a Cristo y su verdad. Recordemos las palabras del apóstol: somos el cuerpo de Cristo y miembros individuales. Esto significa que el destino de cada miembro nos afecta a todos. Si un miembro sufre, todo el cuerpo sufre. Si un niño se aleja de Dios, todos debemos sentir el dolor. Si una persona crece en la fe, trae alegría a toda la comunidad. Por lo tanto, les hago un llamamiento, hermanos y hermanas, que nuestra iglesia no sea solo una reunión de creyentes individuales, sino una verdadera familia donde los niños se críen en la fe. Que la escuela dominical, las oraciones compartidas y las conversaciones en casa sean espacios donde la palabra de Dios resuene en los corazones de los jóvenes. Que cada creyente adulto sienta su responsabilidad y comprenda que sus palabras, acciones y ejemplos son una enseñanza para los jóvenes. Los niños nos observan y aprenden. Recuerdan cómo oramos, cómo nos tratamos unos a otros, cómo perdonamos o nos negamos a perdonar. Por lo tanto, nuestra tarea es ser un testimonio vivo del amor de Cristo. Recordemos que el reino de Dios no se construye sobre héroes individuales de la fe, sino sobre una comunidad que se apoya mutuamente. El bautismo infantil nos recuerda esto: nadie se salva solo, Dios nos introduce en su pueblo, en la familia de la fe. Y si recibimos a un niño en el bautismo, tenemos la obligación de ayudarlo a seguir el camino de la fe hasta el final. Los padres y la Iglesia son las dos alas sobre las que se desarrolla el alma de un niño. Si un ala se rompe, el vuelo es imposible. Por lo tanto, debemos apoyarnos mutuamente, fortalecer nuestra fe, orar por los niños y ayudar a los padres en su difícil tarea. El bautismo no es el fin, sino el principio. Es un don de Dios, pero también nuestra tarea. Es el sello de la alianza, pero también un desafío para toda la Iglesia. Que seamos fieles guardianes de este don. Que los padres sean mentores responsables de sus hijos. Que la Iglesia sea una comunidad viva que apoye y guíe a todos a Cristo. Entonces la promesa del bautismo se cumplirá plenamente. Los niños llegarán a conocer a Cristo no solo a través de las palabras, sino a través de la fe viva de su familia y de la Iglesia. Amén. Queridos cristianos, gracias por escuchar hasta el final. Suscríbete al canal, dale me gusta para promover la palabra de Dios y comparte tu opinión sobre esta parábola en los comentarios. Compártela con tu familia y amigos, y serás recompensado. Que Dios los bendiga y nos vemos pronto.